Oigan, súper en shock que ahorita te despegas unos días de redes sociales y ya van solo la distopía 3 temporadas. ¿Qué es eso? Obviamente, Vida Godín no he tenido oportunidad de comentarlos, pero pues sí me di cuenta en el momento que fueron surgiendo esos temas. No es como que me voy enterando hoy. Eh, ya han pasado algunos días de algunos de esos temas, entonces yo creo que ya está todo dicho, al menos lo que es de sentido común. Sin embargo, hay un trasfondo que creo que no se está mencionando, no se está hablando de ello y que creo que es lo que une estos 3 temas. ¿De qué hablo? Primero, de la Stratwife, segundo, del esclavismo moderno y tercero, del clasismo que pretende excluir de derechos a aquel que considera ignorante. Empezando con el tema de la Stratwife, de entrada, si bien la traducción literal es esposa tradicional, esto no se refiere únicamente al hecho de que voy a decidir formar una familia y voy a hacer equipo con mi pareja y por decisión propia yo me voy a encargar principalmente de las actividades del hogar y de la crianza de los hijos. No se refiere a eso. El término tradwife y lo que se está poniendo ahorita sobre la mesa en concreto, las declaraciones de mujeres diciendo que ellas están dispuestas a renunciar a su derecho al voto porque confían en su marido, de lo que realmente se trata es de que se está promoviendo el que desaparezca la figura de la mujer como ciudadana. ¿Por qué? Porque esto implica que pierde su derecho a pensar. Decía ahorita, el perder o renunciar a tu derecho de votar, no estás renunciando a la acción de ir ese día de las elecciones, estás renunciando a una acción que es el ejercicio de decir públicamente con un peso en la sociedad tu opinión, de pensar como un ser individual. El decir, ¿sabes qué? Quiero pagar mi cerebro y lo que mi esposo diga, eso es. Si tú lo quieres hacer, está bien. Es tu decisión. No ejercer ese derecho a apagar tu cerebro, no querer pensar. Y siendo hombre o siendo mujer, puedes hacerlo. Sin embargo, el promover que sea por ley una prohibición, estás buscando que se prohíba pensar, estás buscando que se prohíba eh, decidir. Y con ello, no nada más ese es el ejercicio del voto. Esto se traduce a otros derechos que como ciudadanos tienen las mujeres y que se perderían por ende, como es el derecho a tener propiedad. Si recordarán las novelas de 1800, parte de las tramas parten de la preocupación de las familias o de la propia mujer en casar a las mujeres a temprana edad, y no nada más a temprana edad, sino con un hombre que sea de la confianza de la familia. ¿Por qué? Porque al estar las mujeres imposibilitadas a tener cualquier tipo de bien, eh, todos los bienes eran administrados por los hombres. Y eso no tiene tanto, estamos hablando de los 1800, o sea, menos de 200 años, y me refiero no tiene tanto porque pues técnicamente sería como parte de la historia moderna, la historia que tenemos bien documentada y en la memoria reciente, ¿no? ¿De qué manera se mezcla con los otros dos temas o cuál es ese trasfondo del que hablaba? Como decía al principio, yo creo que ya todos mencionaron cuáles son los argumentos del por qué eso está mal. Sin embargo, lo que no se ha mencionado es que quienes promueven esto no lo hacen desde la ignorancia, no lo hacen porque cierta lógica los llevó a que esa era una buena opción, sino lo hacen desde el cinismo y desde el descaro. Lo mismo pasa con el tema del esclavismo moderno y lo mismo pasa con el tema de si el derecho a votar debería estar condicionado a tener ciertos conocimientos o cierto grado de estudios o haber tomado ciertos cursos, porque cada uno le da su matiz según el momento del debate con lo que se toparon en el momento. Respecto al tema del esclavismo moderno, aquí les voy a dejar un video que me había topado hace tiempo, donde, pues como pueden ver, una persona está bajando una montaña con otra a cuestas. Es importante el contexto de la piel, que es evidente si bien la otra persona no es una persona rubia de ojo azul, sí es una persona de una tez un poco más clara que la otra, las ropas que llevan. En ese video la persona esta lo subió con la mayor normalidad, como que, ay, me bajaron cargando de la montaña. Cuando, a ver, espérame, es que no por el hecho de que pagues una moneda deja de ser esclavismo. Ahí surgió un debate con una persona que si bien comienza defendiendo que por el hecho de pagar ya no era esclavismo, como si las personas aceptaran ese tipo de trabajos simplemente porque quieren, como si fuera una libertad el o hago esto o no como. No digo que, porque no lo puedo asegurar, que esa persona en específico no iba a comer, pero la cabeza no me da para ver a una persona en una situación cómoda aceptando ese tipo de trabajo. En mi caso, yo soy de Monterrey, se conoce como la ciudad de las montañas, quienes no ubiquen, y está muy de moda ahorita el ser trapaceros. Y como está de moda, hay mucha gente que sin tener la condición física o sin conocer o saber lo más mínimo de exploración de montaña,
Se avientan a subir los cerros y luego ahí andan o perdidos o se lastiman o algo les pasa. Entonces tiene que ir Protección Civil a rescatarlos. Pero aún en esos casos, tratándose de rescates, tú ves que van bajando por su propio pie. O sea, por más que sea un rescate, bajan por su propio pie. Sí, a lo mejor estuvieron deshidratados, se les auxilia, ya que están en las condiciones y al paso que ellos pueden, van bajando, pero no los bajan cargando en las espaldas, aun siendo un equipo de rescate. Cuando de plano es una persona que por la gravedad de la lesión no puede bajar por sí mismo, se le baja en una camilla cargándolo entre varias personas, con cierto equipo y demás. Eso es muy diferente a lo que se ve en este video. Como pueden ver ahí en la conversación, esta persona termina cínicamente justificando, echándole la culpa a Dios de que todos tenemos que cumplir una función. Ah, mira qué chingón. Entonces, ¿por qué no tú que tienes los millones vas y cumples una función de joderte la espalda, de joderte el físico y de que atenten contra tu dignidad? No, porque pues tú estás eligiendo ese trabajo, porque si tienes la solvencia económica no vas a elegir eso y no eres capaz de reconocer que estás atentando contra la dignidad de la otra persona y en cierto modo lo reconocen, pero lo reconocen desde un cinismo y una resignación donde pues está cumpliendo una función porque pues no se esforzó en la vida para hacer otra cosa. Es como de que, no, güey, tú que tienes cierto privilegio, en ti está el no abusar del otro. Y eso del video es un abuso, es esclavismo moderno. No porque pagues una moneda dejas de atentar contra la dignidad de la persona y deja de ser un abuso. En el tema del derecho al voto, es exactamente lo mismo. Volvemos a ver este cinismo, porque no es por ignorancia o porque crean que realmente hay argumentos para pensar que quitar un derecho humano, que es el derecho a que si vives en sociedad tengas derecho a opinar sobre cómo se organiza esa sociedad, que eso básicamente es el voto, sino lo hacen desde una superioridad, donde si no opinas igual que yo, es por ignorante. Si no llegas a la misma conclusión que yo, es porque eres un ignorante. De entrada, la persona que ahorita se hizo viral mencionaba para aminorar lo funable de su opinión, en lugar de hablar de cierto grado de estudios, que muchos otros sí han hablado de cierto grado de estudios, esa persona hablaba de tomar unos cursos. Todos los temas que hablaba sobre la división de poderes, todos los temas que ella mencionaba, de entrada, yo no sé si en las escuelas privadas no llevaban los libros de la SEP o qué, pero al menos todos los que somos más de 30 que estuvimos en escuelas públicas, llevábamos una materia que se llamaba, según el grado en que estuvieras, civismo, formación cívica y ética o algún otro nombre similar. Ahorita creo que le llaman de lo comunitario o algo así, que es donde ven esos temas. Y hacíamos un ejercicio donde te llevaban al Congreso, te sentabas en los curules, etcétera, y hacían como una simulación de una sesión del Congreso con los niños. Todo eso lo ves desde la escuela. Entonces, por cultura general, no se ocupa otro curso. Simplemente, pues a lo mejor en las privadas hace falta que lleven un poquito más, que tomen en cuenta los libros de la SEP. De entrada, de los cursos de los que hablaba, ya se ven por cultura general desde la primaria. Segundo, hay gente que no habla de ese tipo de cursos, habla de grados de estudios. Ahí tenemos a Samuelito con sus 3 doctorados. Y dentro de lo menos grave es la última noticia donde pretende desaparecer un museo, el Museo del Automóvil, para construir su cancha de pádel. Sí, otra parte importante es de la participación de la ciudadanía en la vida pública, en la vida política de la comunidad. Si hay algo que se le critica mucho, o al menos yo se lo he criticado mucho a los gobiernos estatales y municipales en cuanto a participación ciudadana, es que hablan mucho sobre que sí se toma en cuenta la ciudadanía y participó tal asociación en representación de la ciudadanía y se escuchó en tal mesa de trabajo a tal asociación. Cuando seamos realistas, el ciudadano de a pie, el 99% de la ciudadanía, no tiene posibilidad de participar porque incluso en asambleas vecinales donde se necesita que dé fe gobierno del estado o municipio, son esas entidades las que ponen el horario y normalmente es un horario que aldeanos todos no tenemos posibilidad de llegar. ¿Por qué? Porque de entrada sigue centralizado todo el poder en ciertos puntos económicos. Toda la periferia son únicamente los dormitorios de la clase obrera, que todavía tardamos 1 hora y media en regresar a nuestros domicilios después de nuestro horario laboral. Entonces es imposible que se pueda llegar a una de esas asambleas a ejercer nuestro derecho ciudadano de participación. Ya vemos aquí lo ridículo que es el pretender que aparte alguien que trabaja de sol a sol, que se mete 2, 3 horas diarias de su vida en el transporte público, todavía le quieres decir, oye, ¿sabes qué? Te tienes que ir a tomar estos cursos si quieres ejercer tu derecho al voto. Cuando no, como expliqué hace un momento, el derecho al voto no es otra cosa más que por el hecho de que somos ciudadanos que vivimos en una sociedad organizada, ser escuchados y poder ejercer nuestro derecho a opinar a través de este voto. Esa es la razón por la cual, de entrada, ningún grado de estudios te quita lo ignorante. Y segunda, por muy ignorante o analfabeta que se considere una persona, esa persona sabe las carencias que vive en el día a día y sabe quién ha abusado de él por su condición
y sabe qué es lo que necesita para comer mañana. No necesita que alguien desde su privilegio y su burbuja le venga a decir, ay, es que no te esfuerzas lo suficiente. Y bueno, no se trata de convencer a estas personas de por esto lo que dicen está mal, sino de evidenciar ese clasismo, esa superioridad por raza, por economía, por estudios o por derecho divino que se creen que tienen, de explotar a otros, de decidir por otros. Eso es lo que yo creo que faltaba de señalar, porque ya cuando te pones a debatir con ese tipo de gente que tiene ese tipo de argumentos, y al momento que le señalas el por qué esos argumentos no tienen ningún sentido o se contradicen a sí mismos, por ejemplo, me tocó con un conocido justo porque él decía que no todos deberían de tener el mismo, o sea, su voto no debería valer lo mismo que otra persona, porque pues no votaron igual que él. Y desde una superioridad de que porque la otra persona es ignorante, por lo que gustes y mandes, no, su voto no debería valer lo mismo que la otra persona. Y comenzaba defendiendo la democracia. Entonces yo le señalaba, mira, ok, es válido que tú creas que tu voto vale más, pero eso no se llama democracia. O sea, ya si vas a defender esa postura, defiéndela como lo que es, como una dictadura. ¿Por qué? Porque quienes van a cumplir con cierto requisito que tú quieres que tengan, o sea, por ejemplo, cierto grado de estudios, pues va a ser gente con cierto nivel socioeconómico y vas a excluir a la mayoría de la población que están debajo de esa pirámide y vas a perpetuar ese abuso. Eso es una dictadura. El hecho de que el voto de uno no valga lo mismo que el del otro. No pasa nada si eso es lo que quieres defender, pero defiéndelo con todas sus letras, no disfrazándolo de democracia, porque lo que estás defendiendo no es democracia, es lo contrario a la democracia. Y al final lo terminan admitiendo. Y pasa lo mismo con el tema del esclavismo moderno, donde, como vieron en la conversación, esta persona termina culpando a Dios de que, pues, ni modo, es el destino de las personas, tienen que cumplir su función en la vida. Es como en su momento la gente racista decía que los negros tenían esa condición física porque pues venían a cumplir una función de bestias y por eso ellos como blancos no tenían esas cualidades físicas porque su función era venir a disfrutar y a pensar nada más. Cuando ya los encaras, termina exhibiéndose esos aires de superioridad y eso es lo que yo creo que es bien importante señalar. Ahora sí que en todo lo que tiene que ver con la sociedad o la comunidad, el problema no son la gente que piense así o que se sienta con esta grandeza, esta superioridad. Esa gente no la vas a cambiar, esa gente así es, están mal, pero el que no avance ese pensamiento no va a depender de que digas, oye, no es que estás mal, reflexiona en esto. No, no los vas a cambiar. Lo que va a impedir que se instauren o que logren permear en las leyes o en el pensamiento colectivo es justo que quienes sí tienen una conciencia de clase, que quienes sí tienen un pensamiento crítico y quienes tienen tantitos principios y valores que no les permitan abusar del otro, quienes tienen, ahora sí que tantita madre, son los que tienen que tener ese compromiso de no tener esa apatía y participar activamente en la sociedad. Porque otro de los problemas que vemos es como yo me he topado con gente desde, incluso, o sea, los que no me sorprenden son los que son maestros, que hacen comentarios como, ay, qué flojera pensar. Ok, digo, es tu derecho si no quieres ser un ser pensante y tener tu cerebro apagado es tu problema. Pero me sorprendes como de que, es decir, desde tu comunidad, tu calle, tu colonia, y en estas conversaciones no ser cómplice ni dejar pasar a quienes expresan esto. No porque los vayas a convencer a ellos, sino de que, güey, ni al caso, o sea, esto es clasismo, esto es racismo, esto es señalar las cosas por su nombre.